El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural. Tipo A, apto para todo público. P&P Sport no se hace responsable por lo emitido en los siguientes espacios. Los únicos responsables serán sus moderadores y productores. La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo. Y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Citadino les da la bienvenida a 90º Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Queridos amigos, bienvenidos a 90º Minuto por P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Les saluda como todos los lunes Tony Citadino, muy contento de estar con ustedes en 90º Minuto, nuestro último programa de la temporada, programa número 42, en el que estaremos hablando de la selección italiana, lo que ha sido su paso por esta tercera edición de la Nations League, el juego de la finalísima también ante Argentina. Les pido disculpas por no estar al aire la semana pasada, pero bueno, estuve un poco quebrantado de salud. Al final me agarró el COVID y bueno, tuve que descansar un par de días, pero aquí estamos ya recuperándonos poco a poco y también disfrutando de mucho fútbol. Ha sido una semana realmente intensa, de esas que nos gusta tanto. Como siempre, cuando va llegando el verano, acostumbrados a competiciones internacionales entre junio y julio. Y bueno, esta Nations League ha venido a salvar en alguna forma lo que ha sido este verano ya que va llegando. Porque recuerden que el Mundial se disputará a final de año. Ha sido una semana también interesante por lo visto con la selección italiana en un inicio de mes que arrancó con la derrota por goleada ante Argentina en esa finalísima que se disputó en Inglaterra, en Wembley. Una Argentina, bueno, muy superior en ese encuentro. Luego vino el debut de la Nations League ante Alemania, bastante bueno en verdad el desempeño de la selección italiana. Luego la victoria ante Hungría y posteriormente el empate del pasado sábado ante Inglaterra. Una selección italiana que mañana estará enfrentando a Alemania en el estadio del Borussia Mönchengladbach, el antiguo equipo, por cierto, de Juan Arango. Y en este caso en Italia, que llega líder del grupo número 3 con 5 puntos, producto de una victoria y 2 empates. Le sigue Hungría en el segundo lugar, tan solo con 1 punto de diferencia, tiene 4. Y Alemania en el tercer lugar con 3 unidades. En el último puesto está Inglaterra con 2 unidades. Sin duda alguna, es una buena noticia que esta Italia renovada esté liderando este grupo de la Nations League, sobre todo porque hay selecciones fuertes como Alemania, como Inglaterra, pero además por lo que representa en este momento la selección, que viene en un proceso de renovación en este segundo ciclo, como podríamos llamarlo, de Roberto Mancini, y en el que creemos que hasta el momento, a excepción del juego ante Argentina, el desempeño de la Nacional ha sido bastante bueno. Obviamente hay limitaciones, no podemos olvidar que han debutado cerca de 10 jugadores en total en estas últimas semanas con la selección, pero creemos que Mancini continúa en el camino indicado, buscando darle protagonismo a los jugadores jóvenes. Es algo importantísimo, y lo que ha hablado también el propio Mancini, ha hecho reiterados llamados a la Serie A, porque no es posible que él como director técnico le tenga que dar el chance, la oportunidad a jugadores jóvenes, incluso algunos de Serie B, y que los clubes italianos en la Serie A todavía a estas alturas del partido no se atrevan a darle espacio a jugadores. Por ejemplo, un joven jugador como Gnonto, de 18 años, que debutó ante Alemania y al final terminó sirviendo la asistencia para que marcara Pellegrini, por ejemplo. Tuvo unos buenos minutos finales. Obviamente es un muchacho de 18 años que no se le puede meter presión porque
tiene que llevar su proceso de maduración y de aprendizaje, pero esperemos que no termine siendo, guardando las distancias, como un Balotelli, en el sentido de que sepa administrar la calidad y que sepa administrar las oportunidades, y todo parece indicar que al menos en carácter es muy diferente. Pero por supuesto pensando también en lo que ha sido el desempeño en estos encuentros de jugadores como Pellegrini, que ha llevado el 10 en estos partidos de la National League, ha jugado bastante bien, ha sido uno de los jugadores más incisivos, uno de los jugadores que más ha buscado el arco. También me ha gustado muchísimo el desempeño de Fratesi en el medio campo, muy buena, por decirlo así, actuación que ha tenido en este aspecto. Tonali, sin duda alguna, ha ido ganando, por supuesto, galones de peso para ir asentándose como uno de los mediocampistas claves en este nuevo proceso, a pesar de que recibió tarjeta amarilla el sábado pasado contra Inglaterra y no estará disponible para el encuentro de mañana. Sin duda alguna una baja pesada, pero que eso también le ayudará a ir creciendo. En el ataque, Raspadori creo que se vio bastante bien en los encuentros. Quien sí me decepcionó un poco fue Gianluca Scamacca. Lo dejaron como jugador 9 en el ataque clásico 4-3-3. Scamacca estaba como delantero centro, y a pesar de las limitaciones, creo que es un jugador que puede explotar. Sin embargo, hay que saberlo llevar, y esta es una de las cosas que hablaba Roberto Mancini durante las ruedas de prensa previas, en las que decía que los jugadores internacionales con Italia no tienen el suficiente roce, hablando precisamente de Scamacca, hablando precisamente de Raspadori. No es posible que esta selección italiana a estas alturas no tenga un delantero de peso, más allá de lo que haya hecho Immobile en la Serie A, siendo por cuarta vez goleador y siendo goleador de la Lazio, pero a la selección le ha faltado. Y si uno extrapola la situación a la selección, se da cuenta que jugadores como Scamacca, que pueden estar rindiendo muy bien igual que Raspadori en el Sassuolo, en una buena temporada en la Serie A, pero cuando los llevas al plano internacional, a un plano de roce, a un plano en el que tiene que enfrentarse a jugadores de mayor jerarquía, se nota que le falta roce, se nota que le falta fuerza física, arrastrar marca. Pero bueno, son situaciones que tienen que ir mejorando. Obviamente creo que lo que está haciendo Mancini me parece muy bien, porque si no le dan minutos de juego, si no le dan minutos de roce a los jugadores, es realmente difícil. Y ya estaremos analizando cada uno de los encuentros, desde la finalísima hasta el duelo del sábado ante Inglaterra, pero en líneas generales el cambio que hizo Mancini de un juego a otro, de Argentina a Alemania, fue bastante notable. El único cambio, el único que mantuvo en el 11 titular fue a Donnarumma, y de resto fue una alineación totalmente renovada para enfrentar a una Alemania que, si bien jugó a media máquina, creo que Italia le pudo jugar de tú a tú en el estadio de Bolonia. Creo que fue un partido realmente bueno, daba para más, pero en el momento en el que Italia marca y Alemania despierta y pisa el acelerador un poco, logra el empate. Sin embargo, amigos, vamos a la primera pausa aquí en 90º minuto, y al regreso continuaremos analizando y debatiendo un poco lo que ha sido esta actuación de Italia en la Nations League. Ya volvemos. PNP Sport 899 FM y TLT, la tele tuya, realizan una estupenda alianza para llevarles a todos ustedes lo más nutrido del apasionante mundo deportivo. Todos y cada uno de los principales eventos del deporte nacional e internacional serán transmitidos por PNP Sport 899 FM y TLT, la tele tuya, indetenibles. Regresamos a 90º minuto por PNP Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Seguimos hablando de la actualidad de la selección italiana y recordamos rápidamente por encima lo que fue el encuentro ante Argentina disputado el 1 de junio, porque creo que marcó un antes y un después y un fin de ciclo, como puede decirlo Roberto Mancini. Fue un duelo en el que Argentina fue muy superior. Italia quizás le pudo haber peleado el encuentro los primeros 20 minutos, 25 minutos,
pero al final Argentina tiene jugadores con muchísima más jerarquía, sobre todo el ataque. Creo que no hace falta nombrarlo. Messi tuvo un partido espectacular. Lautaro, sin duda alguna, también jugó un gran encuentro. Di María, ni se diga cómo marca el segundo gol, ganándole la espalda a la defensa en un pase en profundidad a Giorgio Chiellini para definir en el mano a mano ante Donnarumma. Y finalmente Dybala, que sentenció el duelo, un juego que terminó 3-0 y que fácilmente pudo haber finalizado 5-0 tranquilamente, pero bueno, Donnarumma creo que fue el que estuvo a la altura en ese encuentro, sacando al menos 3-4 pelotas de gol fáciles entre Di María y Messi. Y creo que la selección se vio muy nerviosa, le costaba generar jugadas, además de la presión que ejercía Argentina en el medio campo. Era difícil que Italia pudiera dar 2-3 pases buenos, sobre todo también porque en el ataque era prácticamente nula, ¿no? Con Belotti muy poco lo que se hizo en realidad, y sin contar además creo que lo mal que se vio Bonucci en la saga. Se vio bastante errático y con errores que en realidad parecen no ser de un jugador de la categoría de él. Pero bueno, al final una de las cosas que también me impresionó de ese juego fue que todos nos quedamos con las ganas de ver a Giorgio Chiellini siendo ovacionado por Wembley. Y sinceramente al sol de hoy no entiendo qué hizo Mancini haciendo el cambio justo en la entrada del segundo tiempo. No le dio la oportunidad de recibir el standing ovation a Chiellini, quien por cierto hoy firmó con Los Ángeles en la MLS. Chiellini, que puso fin a una carrera brillante con la Juventus. Pero bueno, a raíz de ese juego ante Argentina, donde también Italia tuvo bajas importantes como Verratti, por ejemplo, ya sabemos que no estaba Chiesa, hubo realmente jugadores que quizás los hubiera contado, los hubiera tenido Italia y el duelo hubiera sido muy diferente. Pero eso no oculta, sin duda alguna, el gran trabajo que realizó la selección argentina, que llegó ya a 33 partidos invicta. Está a tan solo 4 del récord que ostenta Italia, esta Italia de Roberto Mancini, por cierto. Pero a raíz de allí, por cierto, Mancini hablaba que ese juego iba a marcar un antes y un después en el trabajo con la selección, porque además era un encuentro en el que se le rendió homenaje a los campeones de Europa del año pasado. Sin embargo, creo que los cambios que hizo en este caso Mancini para el duelo ante Alemania fueron realmente notables. Hablábamos en el bloque anterior que tan solo Donnarumma había sido el único jugador en repetir. Importante creo que también ha sido el trabajo que va a ir haciendo y que realizó Bastoni como defensa central. Alessandro Bastoni, de 23 años, defensa del Inter de Milán, que está llamado a ser el relevo en la saga italiana. Pero sin duda alguna también el trabajo de Florenzi en ese encuentro por la banda le dio otra cara. Florenzi, que por cierto ayer domingo tuvo que dejar la concentración de la selección para realizarse una operación médica nada grave, para someterse a una operación, algo personal, no se sabe a ciencia cierta, pero no tiene nada que ver con el fútbol. También importante el trabajo que realizó Spinazzola en ese juego contra Alemania. Se vio bastante bien, es que se nota a leguas que hace falta el empuje y la vocación ofensiva de un jugador como Spinazzola. Y ya en el encuentro ya contra Hungría, que finalizó con victoria de 2-1, fue un encuentro bastante bueno de la selección italiana. Barella estuvo jugando un partido espectacular, marcó el gol del 1-0 al minuto 30, un derechazo cruzado el límite del área, muy buen gol. Pellegrini marcó el 2-0 al 45 justo antes del descanso, pero ya en la etapa complementaria Mancini en el minuto 61 marcó un autogol y eso le dio vida a la selección de Hungría, que terminó empujando
a Italia su área los últimos 15-20 minutos de juego. Sin embargo, la selección tuvo el aplomo para salir bien parada de ese encuentro. Ya con lo que respecta al duelo contra Inglaterra, que fue el del pasado día sábado, fue un duelo mucho más flojo, creo que el más flojo de los tres en esta Nations League. Era un encuentro como visitante, un encuentro que se disputó a puerta cerrada por la sanción que le impuso la UEFA a Inglaterra a raíz de la final de la Eurocopa, pero se vio, creo que, un mediocampo interesante con lo que puede hacer en el futuro entre Tonali, Locatelli y Fratesi. Me gustó también muchísimo la acción que realizó Pessina. Fue uno de los jugadores más incisivos en el encuentro, y por supuesto no podemos dejar atrás también la actuación de Donnarumma, que cuando fue exigido pudo responder. Hablábamos de los jugadores debutantes y se me olvidó darles el dato de los 6 que debutaron en el encuentro ante Alemania. David Fratesi, como ya decíamos, Wilfried Gnonto, Federico Di Marco, Tommaso Pobega, Matteo Cancellieri y Samuele Ricci fueron los jugadores en debutar entonces con la selección en este ciclo, que debe ir asentándose, y por supuesto sumar ya en septiembre a jugadores importantes. Esperemos que pueda estar Chiesa, jugadores importantes como Verratti, que tiene que volver a la selección, y esperemos que también mediocampistas como Jorginho puedan dar una buena imagen, porque además en la finalísima se vio bastante mal. Incluso Messi le robó un balón que bueno, en el contragolpe casi mete el 3-0, pero sin duda creo que ha sido un resultado bastante positivo. Amigos, vamos a la segunda pausa aquí en 90º minuto por PNP Sports, y al regreso vamos con el último bloque de nuestro programa final de temporada. Ya volvemos. PNP Sport 899 FM, la casa deportiva de Venezuela. Regresamos a 90º minuto por PNP Sports, ya nuestra última parte del programa. Vamos a leer rápidamente lo que fue la rueda de prensa que ofreció Roberto Mancini previa al encuentro de mañana ante Alemania. Son declaraciones que fueron reseñadas hace un par de horas por la página web de la Federación Italiana de Fútbol, y citamos textualmente, dice: estamos en el último partido y no será fácil. Creo que meteré a disposición en el campo a jugadores frescos. Los más jóvenes en estas semanas han tenido la posibilidad de entrenar con los más expertos, y es la cosa más importante, porque se puede mejorar a nivel de personalidad. Con respecto a los últimos encuentros disputados por la selección, como hemos venido hablando en esta Nations League, Mancini dice, citamos textualmente: hay jugadores que han estado muy pocas veces juntos, y eso hace que esto sea su primera vez con la selección. Pensábamos que podían tener un poco más de dudas, un poco más de fallas o de poco rendimiento, pero no fue así. Realizaron un buen trabajo y ahora hay mucho por hacer. Cuando seamos nuevamente dominantes y seamos nuevamente una escuadra sólida y fluida en adelante, entonces habremos dado en realidad un paso en adelante. Pero hasta el momento tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos que estar claros que hay muchas cosas por mejorar y el trabajo no será fácil. Agrega el director técnico: los jugadores jóvenes que debutaron con la selección tuvieron personalidad. Podemos encontrar a jugadores interesantes. En Serie B hay jugadores que pueden estar tranquilamente en la Serie A, pero están en préstamo porque los clubes piensan que no son jugadores listos para estar en la máxima categoría. Pero bueno, eso va más allá de las decisiones. Los chicos tienen que tener la posibilidad de jugar y tienen que darle confianza. Pueden estar en Serie B o en la primavera,
pero tienen que ver acción en la Serie A. En la historia hemos tenido muchos ejemplos de jugadores que pasaron directamente de la primera escuadra, del primer equipo, a la selección en un periodo muy rápido. Con respecto a las condiciones mostradas por Gianluca Scamacca, veremos cómo está para el encuentro de mañana ante Alemania. Cuando salió del último juego ante Inglaterra, estaba destruido. Y esto también va no solo por la parte física, sino por lo que hemos hablado de que le falta roce internacional. Pero es algo que debe ir ganando sin duda alguna con los minutos de juego. Con respecto además, como hablábamos del juego ante mañana, Mancini cree que le va a dar mayor posibilidad a los jugadores que no han podido debutar en estas semanas y cita por ejemplo a Scalvini y dice: es un jugador muy bueno y técnico, tiene físico y puede jugar en dos roles. Necesita tener experiencia, pero puede convertirse en un gran jugador. También Felipe Luis puede ser importante para la selección y espero de poder hacerlo debutar y hacer lo mismo con Caprari, que estuvo lesionado durante 15 días. Además, Mancini destacó el hecho de la vocación ofensiva de la selección, pero de no tener un jugador de peso en el ataque. Y dice: el medio campo debe ser muy fuerte y ofensivo, pero deben cubrirle las espaldas a los que deben atacar, a los que deben estar en la última línea. En el partido hecho contra Hungría estuvimos mejor, pero ante Inglaterra no tanto. Scamacca tiene que aprender a moverse, tiene el físico para hacer jugar a la selección, tiene que ser decisivo en área, entendiendo en dónde va a ir el balón, y tiene que ser intuitivo en el área de rigor, en el área grande. Y eso es una de las cosas que creo que también le faltaba. Se veía muy tenso, muy estático. Y en este caso viene de nuevo la comparación. A pesar de que Immobile no es un delantero top como un Del Piero, como un Totti, como un Inzaghi, a pesar de, es un jugador que arrastra marca y físicamente puede pelear balones, pero le falta la definición de gol, que sin duda estos delanteros que tiene Italia no lo hubieran llevado ni los zapatos a delanteros como Inzaghi, como Del Piero, como Totti, como Vieri, incluso como Fiore, pudiéramos decirlo. Italia tuvo una buena camada de delanteros y ahora es lo que le falta, el hombre gol. Con la posibilidad de volver a contar con Lorenzo Insigne, que estará jugando con el Toronto en la próxima temporada también de la MLS. Dice: bueno, veremos, no lo sé si podremos contar con él. Dependerá de cómo estará y de lo que sucederá en el campeonato de la MLS. Hablamos de un gran jugador que le ha dado mucho a la Nazionale. Fueron las palabras de Mancini en esta rueda de prensa previa al encuentro de mañana. Repetimos, ante Alemania, un duelo en el que nuevamente se verán las caras dos campeones mundiales. Sin duda, siempre es importantísimo ver a selecciones como Italia y Alemania, una Italia que todavía sigue siendo dominante ante la selección germana. De hecho, mantiene el dominio en partidos oficiales y nunca ha perdido Italia ante Alemania. Tiene balance de 4 derrotas y 6 empates en partidos oficiales entre mundiales y Eurocopas. Ahora también se suma la Nations League. Fue el duelo 36 de por vida el pasado y finaliza con balance positivo para la Azzurra: 15 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, con 51 goles a favor y 42 en contra. Como local ante los teutones acumula 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas, con 23 goles anotados y 14 recibidos. Sin embargo, hay que recordar también que Alemania del 2012 en adelante, desde la última derrota que tuvo en la semifinal de la Eurocopa, no ha perdido con Italia. Salió airosa en partidos amistosos, salió airosa también en los partidos de la Eurocopa del 2016, ese encuentro que finalizó, por cierto, una tanda de penales desastrosa en la que Pelé y Zaza chutaron, terrible esa tanda de penales que no se quería acabar, porque incluso también los jugadores alemanes erraron sus disparos. Hasta ese momento
se encontraba Gianluigi Buffon en el arco. Y hablamos de eso porque repasamos desde la temporada 2012-2013. Alemania empató con Italia en un amistoso el 15 de noviembre de 2013. Luego en amistoso de selecciones el 29 de marzo del 2016, Alemania ganó 4-1 en condición de local. Y en la Eurocopa, el 2 de julio, tan solo 3-4 meses después, finalizó 1-1 ese juego por los cuartos de final y Alemania terminó ganando 6-5 la tanda de penales. Luego se vieron la cara el 15 de noviembre de 2016 en Italia. Ese encuentro terminó 0-0 y ya el encuentro pasado del 4 de junio que terminó 1-1. Así que esto es parte de lo que ha sido disputado por la selección italiana luego de esta pausa de verano. La Nations League regresa el 23 de septiembre y será el día viernes. Ese encuentro será entre Italia e Inglaterra. Se estará disputando en el estadio de San Siro e Italia finalizará su participación en la Nations League el 26 de septiembre, 3 días más tarde, enfrentando a Hungría en condición de visitante. Puede ser un juego realmente complicado. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del programa, al final de esta temporada que sin duda alguna fue emocionante. Fue un placer acompañarlos semana a semana y estar con ustedes aprendiendo, debatiendo y por supuesto informando de esta temporada 2021-2022 de la Serie A, en la que, bueno, recordábamos el Milan, campeón de la Serie A. Estuvimos hablando de la Champions. Bueno, estuvimos viendo el desenlace de las eliminatorias al Mundial, el repechaje en el que Italia quedó eliminada ante Macedonia, posteriormente la definición de la Champions con Carlo Ancelotti con el Real Madrid y la orejona número 14, sin duda alguna, como decimos, una temporada muy emocionante, muy emotiva y en la que aprovechamos para darle las gracias a P&P Sports por abrirnos las puertas en esta campaña, por darnos la oportunidad y el espaldarazo de poder tomar el lugar de una persona que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, como Sergio Biferi, por haberle hecho el quite, como decimos en el periodismo, durante esta campaña en 90º minuto. Sin duda alguna también gracias a Paul Espinosa por contactarme en la campaña antes de comenzar la campaña el año pasado, y sin duda alguna también a un gran amigo que se ha convertido, el gran Moisés Colmenares, por estar con nosotros también semana a semana, pendiente de cómo vamos realizando el programa, y también a todos los técnicos que trabajan en la radio, a todas las personas que hacen posible que 90º minuto y P&P Sports estén en el aire. De mi parte, bueno, más que agradecer, muy contento con la oportunidad y sin duda esperando que podamos escucharnos y estar atentos para la próxima temporada del fútbol italiano. Nos escuchamos la temporada que viene. Descansen, pórtense bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias siempre por su compañía. Así finaliza por esta semana 90º minuto. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Cittadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano. Siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela.